¿Te imaginas pelear en una guerra que tu propio país decidió no enfrentar? Pues eso hicieron decenas de pilotos argentinos que, desobedeciendo la neutralidad oficial, se lanzaron al aire para combatir al nazismo en Europa. Quédate hasta el final y vas a descubrir quiénes eran estos pilotos. ¿Por qué formaron parte del Escuadrón 164 de la RAF? ¿Qué hazañas protagonizaron? Y un detalle que muy pocos conocen sobre su verdadera identidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras Argentina se mantenía neutral, un grupo de jóvenes decidió ignorar la posición oficial del gobierno y unirse voluntariamente a las fuerzas aliadas. Algunos viajaron por sus propios medios a Inglaterra. Otros se enrolaron en Canadá o Estados Unidos y de ahí cruzaron al Reino Unido. Muchos eran hijos o nietos de inmigrantes británicos que vivían en Argentina, pero todos compartían una misma idea. El nazismo no podía ganar. La Royal Air Force, que ya había integrado voluntarios de distintas nacionalidades, tomó nota de este grupo. Así nació el Escuadrón 164, también conocido como el Argentine British Squadron. El escudo del escuadrón era una mezcla de símbolos: un león británico, el sol argentino y un lema escrito en español: Firmes volamos. Un mensaje directo de orgullo y desafío. Aunque no todos los miembros del escuadrón eran argentinos, muchos de ellos sí lo eran o al menos tenían vínculos directos con el país. El escuadrón se formó en 1942 en Escocia y más tarde fue trasladado a Gales, desde donde comenzaron las misiones activas. Al principio volaban cazabombarderos Hawker Hurricane, pero pronto fueron reemplazados por los Typhoon, una bestia aérea diseñada para ataques rasantes contra tanques, trenes, convoyes y posiciones enemigas. Estos aviones, pilotados por latinoamericanos, jugaron un papel fundamental en la preparación del día D, y sí, estuvieron ahí. El Escuadrón 164 participó activamente en el apoyo aéreo durante el desembarco de Normandía. Atacaron puentes, columnas blindadas, rutas logísticas. Eran la lanza aérea que abría paso a las tropas terrestres. Muchos de estos pilotos no eran militares de carrera. Eran civiles que aprendieron a volar por convicción. Algunos habían trabajado en campos, otros eran mecánicos, estudiantes o empleados administrativos. Pero en el aire eran guerreros. Uno de los más recordados fue Ronald Scott, nacido en Villa Devoto, Buenos Aires. Voló con la RAF, sobrevivió a la guerra y luego se convirtió en piloto de aerolíneas argentinas. Terminó su carrera con más de 23.000 horas de vuelo. Pero no todos tuvieron ese destino. Muchos murieron en combate. Sus nombres quedaron registrados en los memoriales británicos, pero muy pocos argentinos los conocen. Ahora escucha esto. Aunque el escuadrón era británico-argentino, oficialmente el gobierno argentino nunca lo reconoció. Durante años estos voluntarios fueron invisibles. No hubo homenajes, ni medallas, ni menciones oficiales. Solo el silencio. El precio de luchar por una causa cuando tu país mira para otro lado. Y aquí viene el dato que pocos conocen. Cuando el escuadrón fue creado, hubo un intento de hacerlo completamente argentino, con pilotos exclusivamente del país y un estatus oficial. Pero el gobierno argentino de entonces se negó a autorizarlo. No querían complicaciones diplomáticas. Así que, en lugar de rendirse, los voluntarios aceptaron volar bajo bandera británica, pero con su identidad bien puesta. El sol en el escudo, el lema en español, y su acento rioplatense en las radios de combate. El Escuadrón 164 terminó la guerra con decenas de misiones cumplidas, con decoraciones y un respeto ganado en el aire. Fueron parte de una guerra que no les tocaba directamente, pero que decidieron enfrentar. Porque entendieron algo simple pero poderoso. Hay momentos en los que no actuar también es una elección. Si te sorprendió esta historia, imagina cuántos más pelearon desde las sombras por causas más grandes que ellos mismos. Dale like, suscríbete, comenta qué otra historia poco contada de Latinoamérica quieres que traigamos y activa la campanita para más datos históricos contados como deben ser en Te la cuento como es.